Bueno, en esta oportunidad vamos a mirar cómo hacemos el paso de los arreglos, tanto lineales como en dos dimensiones, en el caso de las matrices, a los métodos. Mirando un poquito entonces cómo se trabajan los arreglos numéricos, cómo se trabajan los arreglos de caracteres y cómo se trabajan entonces los arreglos en dos dimensiones. Miremos entonces los esquemas que están planteados. En el caso de los tres esquemas que están marcados acá como clase 1, como clase 2 y como clase 3, en el caso de la clase 1, eh, el parámetro inicial en los tres métodos entrada, proceso, salida, entonces es un arreglo de enteros. Y luego entonces viene otro parámetro que en este caso va a corresponder al tamaño del arreglo. Para iniciar, podemos decir que cuando yo paso un arreglo como parámetro a un método, en realidad lo que estoy pasando es una referencia. Es decir, en este caso es una referencia implícita, no explícita, porque no estoy utilizando o no voy a utilizar ni el asterisco ni el ampersand para recibir o para enviar en el caso del ampersand. Entonces en este caso estoy diciendo que a esta función, a este método le va a llegar primero, entonces como el parámetro número 1 va a ser una referencia a un arreglo y el segundo va a ser entonces un parámetro por valor común y corriente. En este caso, pues simplemente los tres métodos tienen el mismo prototipo. Primero reciben la referencia implícita a un arreglo y en el segundo un valor que va a corresponder al tamaño del arreglo. Sobre el compilador vamos a mirar un poquito más al detalle de pronto entonces en lo que consiste básicamente el trabajo de apuntadores. El trabajo de apuntadores, el trabajo de arreglos y básicamente la forma como los pasamos, teniendo en cuenta que se pasan son las direcciones de memoria. El esquema 2, la única diferencia con el esquema 1 es que es un arreglo de tipo char, sigue siendo exactamente entonces lo mismo, una referencia implícita en cada uno de los casos. En todos los casos se está manejando única y exclusivamente un arreglo, en este caso el arreglo numérico del esquema número 1, que se llama array de disposiciones. En este caso pues todavía está en activo, pero se va a llamar cadena de 100 posiciones y los nombres que estoy utilizando acá en la definición, la declaración y definición de las funciones van a ser como alias, apodos en este caso de cadena y en este caso de array. Estas características son válidas en el esquema 3, donde estoy haciendo ver que entonces acá tenemos como primer parámetro una matriz, en este caso va a ser una matriz de 3×3 y en el segundo caso entonces nuevamente un parámetro por valor acá, nuevamente va a llegar una referencia, y en este caso el segundo parámetro va a ser un valor. Ya nos vamos a dar cuenta que hay un error conceptual. Necesariamente cuando yo declaro un arreglo lineal puedo obviar la dimensión en todos los casos, pero cuando yo declaro una matriz entonces es obligatorio que aquí en el segundo campo que hace referencia a las columnas entonces haya la dimensión, necesariamente la dimensión. Nuevamente, como en los casos anteriores, entonces voy a tener entonces la matriz declarada estática en la función principal y los nombres que estoy utilizando aquí en la parte superior donde declaro y donde defino la función van a ser alias. En este caso, MA va a ser un alias de algo que llamé matriz, que es la matriz que está planteada. Miremos sobre el compilador cómo hacemos entonces la comprobación de que efectivamente nosotros acá está el esquema para un paso de arreglo de enteros. En este caso nuevamente hago resaltar de que yo perfectamente en los tres
métodos hubiese podido, por ejemplo, utilizar el mismo nombre A, por ejemplo, y en este caso entonces el primer método va a recibir un arreglo y un entero. El segundo método entonces ya estamos haciendo un proceso que en este caso pues va a ser la sumatoria de ese arreglo, y adicionalmente entonces pues me va a retornar ese valor que corresponde a la sumatoria, y para la impresión entonces va a recibir el arreglo, va a recibir el tamaño del arreglo para poder recorrerlo hasta a un límite determinado, y el tercer parámetro pues va a corresponder entonces a la sumatoria de los elementos almacenados en el arreglo. Mirando un poquito entonces la función principal, nuevamente entonces aquí está declarado el arreglo estático. Únicamente en este contexto clase y tres métodos únicamente se está utilizando un arreglo. Todos los datos van a quedar almacenados acá, independiente que los lea en entrada o que los procese en salida, todos los datos van a quedar em, almacenados acá. En n voy a recibir, en este caso estoy recibiendo lo que me trae el proceso, que es la sumatoria, y acá entonces, ojo, aquí hay una característica que en el caso de la invocación única y exclusivamente doy el nombre, independiente si es un arreglo char, un arreglo entero, un arreglo en dos dimensiones con una matriz, siempre lo único que doy es el nombre, no estoy diciendo ni el tipo de dato ni la dimensión. El segundo parámetro es un parámetro que dimos que es por valor, explícitamente lo voy a ver que es por valor, y en ese caso entonces ya dijimos que aquí lo que va es la referencia de la dirección inicial donde se van a grabar los datos. Arriba pues ya vemos que le damos el tipo de dato y el tipo de dato y el nombre del campo en el caso de la definición, y únicamente el tipo de dato y en este caso los corchetes rectangulares para hacer ver de que voy a manejar un arreglo. Básicamente lo único que estamos haciendo es tomando un arreglo, leyéndolo y haciendo la sumatoria. Entonces en este caso voy a colocar la serie consecutiva del 1 al 5, y ahí me doy cuenta que efectivamente entonces me está haciendo la sumatoria, me está imprimiendo como tal. Fíjense que en este esquema no estoy utilizando variables globales. En el caso del arreglo char, entonces nosotros tenemos, como ya había planteado, entonces en este caso lo único que voy a hacer es leer el arreglo y lo voy a mostrar letra por letra. Es el mismo esquema que estábamos planteando en la presentación, presentamos ahí en la diapositiva, y nuevamente lo único que estoy dando entonces en la invocación es cadena. Dijimos que era una referencia, pero no estoy anteponiendo el ampersand en ninguno de los casos. Y arriba, en la declaración de los métodos, no estoy utilizando ni asterisco ni en la declaración ni en la definición. Básicamente la diferencia entre un arreglo numérico y un arreglo de caracteres es que el arreglo de caracteres tiene una marquilla de fin de cadena que es el baquelacero, y dependiendo a eso entonces nosotros podemos llegar y validar. En este caso por ejemplo, estoy controlando el ciclo con esa condición, es decir, que únicamente va a recorrer el arreglo hasta donde encuentre esa marquilla de fin de cadena. Hay otras diferencias que ya hemos analizado en ocasiones previas, como que yo puedo escribir completamente el arreglo con un gets y puedo mostrar directamente el arreglo completo si se lo doy como argumento a un code. Miremos entonces la ejecución, en este caso digamos que esa cadena, y ahí me estoy dando cuenta de que me funciona y que además le estoy imprimiendo letra por letra porque está separando los caracteres. En el caso del tercer esquema, que es la utilización entonces de las matrices ahí como parámetros, entonces les decía que es obligatorio necesariamente, bueno, ahí está corriendo. Básicamente la cuestión es que si yo quito ese valor acá de que determina el número de columnas, entonces me va a marcar error. Entonces simplemente debo tener claro que si lo que llega acá es un parámetro, como parámetro es una matriz, tengo que dimensionar las columnas. Y de ahí en adelante, pues y el resto de código es exactamente el mismo. Lo que estoy haciendo nuevamente aquí es calculando la sumatoria de los números
que entran a la matriz. Nuevamente para resaltar, lo único que doy es el nombre, no digo el tipo de dato ni las dos dimensiones, y en este caso lo hago un poquito más implícito ahí, asumiendo entonces una variable inicializada en 3. Es decir, que por ejemplo aquí va los datos de la matriz, la referencia a la matriz va a la dimensión, y en este caso el último parámetro va a ser entonces la sumatoria. Miremos una matriz de 3 por 3, entonces lo mismo. Vamos a digitar entonces la serie consecutiva de números, y ahí está, nos damos cuenta que está funcionando, está trabajando. De esta manera entonces el paso de arreglos a las funciones se asume que lo hacemos